Capítulo 1. El origen de la leyenda. Era una noche tormentosa en el pequeño y olvidado pueblo de San Felipe. Las imponentes montañas y los frondosos bosques que lo rodeaban parecían aún más oscuros bajo el cielo plagado de nubes negras. En este escenario de pesadilla, surgió una leyenda que ha perdurado en el tiempo, transmitida de generación en generación. San Felipe no era más que un puñado de casas agrupadas alrededor de una antigua iglesia. La vida transcurría tranquila hasta finales del siglo XIX, cuando una serie de desapariciones perturbó la paz del lugar. Todo comenzó con Ernesto, un niño de apenas 10 años que una noche desapareció sin dejar rastro. Su familia lo buscó desesperadamente, pero no encontró pistas de su paradero. Esa misma noche, algunos aldeanos aseguraron haber visto una figura extraña entre los árboles del bosque cercano. Era alto, delgado y lo más inquietante, carecía de rostro. La silueta se movía silenciosa, como un espectro que desafiaba las leyes de la realidad. Los relatos sobre esta aparición se extendieron rápidamente, despertando el miedo entre los habitantes de San Felipe. Al principio, solo unos pocos creyeron en la existencia del hombre sin rostro. Parecía una historia sacada de una mente perturbada, hasta que más personas comenzaron a desaparecer. Cada desaparición ocurría bajo circunstancias similares. La víctima se fumaba en la oscuridad de la noche, y cerca del lugar de la desaparición, alguien siempre avistaba la figura sin rostro. El miedo se apoderó del pueblo. Las calles se vaciaban al anochecer y las familias se refugiaban en sus casas, cerrando puertas y ventanas con tablas. Se decía que solo aquellos con el corazón puro podían ver al hombre sin rostro y vivir para contarlo. Los demás simplemente desaparecían, absorbidos por la oscuridad que emanaba de esa figura aterradora. Los años pasaron y la leyenda del hombre sin rostro se arraigó en la identidad del pueblo. Los padres contaban la historia a sus hijos, y estos a los suyos. La memoria colectiva de San Felipe estaba marcada por el constante miedo a lo desconocido, una advertencia perpetua a no aventurarse en la noche. En reuniones comunitarias, los ancianos del pueblo relataban con detalle las apariciones y desapariciones misteriosas. Había historias sobre personas que habían sentido una presencia aterradora al caminar por el bosque, sobre niños que habían visto al hombre sin rostro a través de sus ventanas y sobre animales que se comportaban de manera extraña antes de una desaparición. La iglesia, que en otro tiempo había sido el centro de la vida social, se convirtió en lugar de refugio y oración. Durante la noche, los fieles se reunían para rezar por la protección divina y para que sus seres queridos no fueran las próximas víctimas. Aunque nunca se encontró una explicación lógica para la leyenda, el temor y el respeto hacia el hombre sin rostro se mantuvieron vivos. San Felipe, golpeado por el miedo y la desesperación, se fue quedando cada vez más desolado. Las casas que una vez rebosaban de vida ahora estaban vacías, sus habitantes habían huido buscando refugio en otros lugares. Aquellos que se quedaron, vivían bajo la sombra de la leyenda, con la certeza de que el hombre sin rostro siempre estaba alerta, esperando en las sombras, listo para reclamar una nueva víctima. Así nació y perduró la leyenda del hombre sin rostro, un terror que persiste en la memoria de los pocos que aún habitan San Felipe. Las sombras del bosque siguen susurrando historias de miedo, y el viento lleva consigo el eco de un nombre que nadie quiere pronunciar. El primer capítulo de esta historia de terror queda así en los recuerdos de un pueblo que nunca olvidará su miedo más profundo. Capítulo 2. El primer encuentro. El temor al hombre sin rostro había calado hondo en la vida cotidiana de San Felipe, pero pocos sabían qué había sucedido realmente en aquellos encuentros que daban origen a las historias. Esta es la historia de Marta, una mujer que asegura haber visto al hombre sin rostro y vivido para contarlo. Era una noche fría de invierno. Marta, una mujer en sus 30, regresaba a su casa después de cuidar a su madre enferma en la otra punta del pueblo. Aunque la oscuridad era densa, Marta no temía caminar sola. Conocía cada rincón de San Felipe y confiaba en que su determinación y su martillo de hierro la protegerían de cualquier peligro. Esa noche, sin embargo, el aire parecía más pesado y cada sombra, más profunda. Marta apresuró el paso, sintiendo un escalofrío que recorrió su espina dorsal. A medida que se adentraba en el camino bordeado de árboles, sintió como si alguien o algo la estuviera observando. De repente, detrás de un grupo de árboles, vio una figura alta y delgada. Marta se detuvo, su respiración se hizo más rápida y entrecortada. La figura dio un paso al frente y se reveló a la escasa luz de la luna. No tenía rostro, solo una sombra donde debería haber una cara. El corazón de Marta casi se detuvo.
Todo en su interior le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. El hombre sin rostro extendió su brazo hacia Marta. En su mano, vacía y pálida, parecía sostener el aire mismo, atrayéndola irresistiblemente hacia él. Marta recordó el martillo en su bolso y lo sacó, empuñándolo con ambas manos. Aunque el miedo la paralizaba, reunió todas sus fuerzas y dio un paso atrás, luego otro. Finalmente, en un impulso nacido del puro instinto de supervivencia, Marta corrió. Corría tan rápido como sus piernas le permitían, su respiración era un caos de jadeos y su corazón palpitaba con fuerza. Escuchaba sus propios pasos resonar en la calle adoquinada, esperando que no hubiera ningún sonido más siguiéndola. No se detuvo hasta llegar a su casa, donde cerró la puerta con llave y se dejó caer al suelo, agotada pero viva. El martillo cayó de sus manos temblorosas y se quedó allí, a los pies de la puerta, como un testimonio silencioso de su encuentro. Al día siguiente, Marta compartió su experiencia con algunos vecinos, quienes al principio la miraron con escepticismo. Pero su relato era tan vívido y su miedo tan real que poco a poco, las dudas se desvanecieron. Describió cada detalle, como la figura misteriosa parecía estar hecha de pura oscuridad, como los ojos vacíos la miraban con una intensidad helada y como una sensación de abismo la envolvió en su presencia. La historia de Marta se sumó a las ya numerosas leyendas sobre el hombre sin rostro, pero esta vez tenía un testimonio detallado y reciente. Su valentía al enfrentarse a lo desconocido inspiró tanto miedo como respeto entre los habitantes de San Felipe. El impacto de su experiencia fue profundo. Los padres mantenían a sus hijos aún más vigilados, los curas insistían en más rezos durante las misas y los vecinos reforzaban la seguridad de sus hogares. Nadie quería ser el próximo en encontrarse con aquella figura que aterrorizaba en la oscuridad. A pesar del temor generalizado, Marta no dejó que aquel encuentro la consumiera. Sabía que necesitaba seguir adelante por su madre y por ella misma. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la imagen del hombre sin rostro volvía a su mente, recordándole que en San Felipe, el miedo y la leyenda eran reales. Capítulo 3. El pueblo en alerta. El relato de Marta sobre su encuentro con el hombre sin rostro se había difundido rápidamente por todo San Felipe, exacerbando un miedo ya profundamente enraizado. Los efectos de la historia se manifestaron casi inmediatamente, transformando la vida del pueblo de maneras inquietantes y visibles. En las noches siguientes, el pueblo parecía desierto mucho antes de que el sol se escondiera tras las montañas. Las calles que alguna vez resonaron con risas y conversaciones ahora permanecían desoladas y silenciosas, solo perturbadas por el viento que susurraba entre los árboles. Las luces de las casas se encendían temprano, y las puertas se cerraban con cerrojos adicionales y tablones de madera. La plaza principal, antaño el corazón vibrante de San Felipe, se convirtió en un punto de reunión para discusiones acaloradas y preocupaciones colectivas sobre cómo protegerse de la figura sin rostro. Los habitantes, impulsados por un miedo compartido, decidieron tomar medidas conjuntas para enfrentar la amenaza. Una de las primeras acciones fue establecer patrullas nocturnas. Los hombres del pueblo, armados con antorchas y herramientas improvisadas como armas, se organizaron en grupos que recorrían las calles y bordeaban el bosque. Aunque muchos temían ser el siguiente en desaparecer, la solidaridad y la determinación de proteger a sus seres queridos les daba el coraje necesario para enfrentar la oscuridad. Las reuniones comunitarias se hicieron más frecuentes. En la vieja iglesia, que alguna vez fue un símbolo de fe y esperanza, ahora resonaban las oraciones y los cánticos, pidiendo protección divina contra el mal que acechaba. Los sacerdotes alentaban a la comunidad a mantenerse unida y fuerte, a no dejarse vencer por el miedo. Pero incluso ellos, en la soledad de la noche, no podían evitar sentirse vulnerables. Cada vecino tenía sus propias estrategias de defensa. Algunos comenzaron a esparcir sal alrededor de sus casas, siguiendo antiguas supersticiones que decían que la sal podía repeler a los espíritus malignos. Otros colocaban cruces y amuletos protectores en sus puertas y ventanas, esperando que esos objetos sagrados ofrecieran algún tipo de protección contra la figura oscura. A medida que pasaban los días y las noches, se estableció una especie de rutina tensa. La comunidad, aunque visiblemente alterada, se adaptó a esta nueva realidad, conviviendo con el miedo en cada aspecto de sus vidas. Las madres vigilaban a sus hijos constantemente, temiendo que cualquier descuido pudiera resultar fatal. Las conversaciones en las tiendas y mercados giraban inevitablemente en torno al hombre sin rostro y cómo mantenerse a salvo. Incluso los animales del pueblo parecían afectados.
Los perros ladraban a la menor provocación, y los gatos huían hacia sombras seguras. Los caballos en los establos mostraban signos de nerviosismo inusual, como si pudieran sentir la presencia de algo que los humanos no podían ver. En medio de esta atmósfera cargada de temor, surgieron historias sobre nuevos avistamientos del hombre sin rostro. Siempre cerca del bosque, siempre en la penumbra, como un recordatorio constante de su presencia. Cada avistamiento reforzaba la sensación de que el peligro era real y omnipresente. La tensión alcanzó su punto más alto cuando una joven llamada Clara desapareció de manera similar a Ernesto. Su desaparición sacudió al pueblo como una ola de pánico. Las patrullas se intensificaron y las reuniones de emergencia se volvieron diarias. Pero, por más esfuerzos que hicieran, parecía que el hombre sin rostro siempre estaba un paso adelante, acechando en las sombras y desafiando cualquier intento de controlarlo. El pueblo de San Felipe, a pesar de su aparente calma exterior, vivía sumido en un estado constante de alerta. Cada habitante sentía el peso de la leyenda en sus vidas diarias, un recordatorio constante de que incluso en la aparente seguridad de sus casas, el peligro nunca estaba realmente lejos. Capítulo 4. Desapariciones misteriosas. El miedo a la figura enigmática conocida como el hombre sin rostro se había incrustado profundamente en el tejido mismo de San Felipe. Las patrullas nocturnas y los rezos ofrecían poca consuelo cuando las desapariciones seguían ocurriendo, una tras otra, sin tregua ni explicación. La lista de personas desaparecidas parecía incrementarse con alarmante regularidad. Clara había sido la primera en esta nueva ola de desapariciones, pero pronto le siguieron otros. Pedro, un joven agricultor, fue el siguiente. Una mañana, simplemente no volvió de los campos. Después de él, fue el turno de doña Carmen, una anciana conocida por sus historias y su sabiduría. Su casa, tan cercana al borde del bosque, quedó abandonada, sus puertas abiertas y sus ventanas mostrando un interior desordenado y sin vida. Cada desaparición era un golpe para la comunidad y cada búsqueda terminaba en fracaso. Los soldados del pueblo, junto con los familiares y amigos de los desaparecidos, recorrían el bosque y los alrededores, llamando desesperadamente a sus nombres. Pero el silencio del bosque solo respondía con el crujido de las ramas y el ulular del viento. No quedaban rastros, pistas ni señales de lucha, solo la presencia pesada y silenciosa de la amenaza que parecía vigilar cada paso desde la oscuridad. La policía local, escasa en número y recursos, estaba completamente perpleja. Al principio, intentaron encontrar una explicación racional, tal vez había un animal salvaje acechando en los alrededores, o un grupo de bandidos usando el mito del hombre sin rostro para ocultar sus crímenes. Sin embargo, la falta de evidencia tangible y la naturaleza misma de las desapariciones hacían que estas teorías parecieran inadecuadas. Lo sobrenatural, aunque temido, comenzaba a parecer una explicación cada vez más plausible. Los oficiales, ambos jóvenes y mayores, hicieron todo lo posible para tranquilizar a los aldeanos. Implementaron toques de queda estrictos, aconsejaron no viajar solos y ofrecieron escoltas a aquellos que tenían que moverse de noche. Sin embargo, estos esfuerzos hicieron poco para aliviar el profundo miedo que se había asentado en el corazón del pueblo. Cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio reinaba, el temor de convertirse en la próxima víctima oscilaba sobre todos como una espada de Damocles. En la comunidad crecieron las historias sobre el hombre sin rostro. Los relatos decían que él acechaba a aquellos que se aventuraban en la noche, que su sombra podía aparecer en el espejo de tu casa si no tomabas precauciones adecuadas. Algunos aseguraban haber sentido una presencia detrás de ellos, respirando en su cuello, solo para encontrar nada al volverse. Los ancianos del pueblo, recordando leyendas antiguas, comenzaron a advertir sobre la importancia de mantener el espíritu puro. Decían que el hombre sin rostro no era simplemente una entidad de carne y hueso, sino una manifestación del mal que alimentaba el miedo y la desesperación. El ambiente en San Felipe se volvió cada vez más opresivo. La incertidumbre creaba una tensión palpable, atrapada en cada mirada y cada susurro entre los vecinos. Familias que habían vivido en paz y armonía comenzaron a dividirse, desconfiando unas de otras, temiendo que el mal pudiera habitar entre ellos. En el centro de esta tormenta de miedo e incertidumbre, la iglesia se convirtió en el último refugio de esperanza para muchos. El sacerdote, Padre Antonio, un hombre de fe inquebrantable, lideraba las oraciones y vigilias nocturnas. Sin embargo, incluso él, en sus momentos de soledad y reflexión, no podía evitar sentir una creciente desesperanza. A pesar de los esfuerzos incansables del pueblo para protegerse,
la sombra del hombre sin rostro se cernía sobre ellos, inmutable y omnipresente. La sensación de ser observados, de que cada esquina y cada sombra podría esconder a la figura aterradora, se convirtió en una constante en sus vidas. Y mientras el número de desaparecidos crecía, también lo hacía la certeza de que algo inimaginable se estaba gestando en las profundidades del bosque, algo que desafiaba toda lógica y razón. Capítulo 5. El encuentro final. La búsqueda de la verdad había llevado al investigador Tomás Rodríguez a los confines más oscuros de San Felipe. Armado con valor, así como con un escepticismo que tambaleaba, Tomás se había sumergido en una investigación que lo había acorralado a las puertas de lo inexplicable. La serie de desapariciones y los relatos aterradores se agolpaban en su mente, manteniéndolo en un estado constante de alerta y tensión. La noche estaba cerrada, y una densa niebla cubría el bosque en un abrazo helado. Tomás, con linterna en mano y una grabadora en el bolsillo, se internó en el bosque que custodiaba tantos misterios. La atmósfera estaba cargada de expectación, el viento murmuraba entre los árboles como si compartiera secretos antiguos y prohibidos. Caminó con paso firme, siguiendo relatos antiguos y pistas recientes que lo habían llevado a un claro en el corazón del bosque. Allí, un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas, se erguía como un silencioso testigo de tiempos pasados. Tomás había oído hablar de este lugar, se decía que era un punto de convergencia entre el mundo de los vivos y los muertos, un lugar donde el hombre sin rostro podría ser invocado o confrontado. Tomás encendió unas velas, colocándolas alrededor del altar, y recitó una plegaria que había encontrado en los documentos antiguos. La tensión crecía con cada palabra, y el aire parecía vibrar con una energía palpable. De repente, la temperatura descendió abruptamente, y una brisa fétida sopló a través del claro. La silueta del hombre sin rostro apareció lentamente de entre las sombras, alta y amenazante. Su presencia llenó el espacio con una oscuridad que succionaba la luz de las velas y extinguía cualquier esperanza. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, a pesar del miedo que se apoderaba de su ser. La figura, inmóvil, no respondió. La tensión era insoportable y Tomás, en un acto desesperado, arrojó sal sagrada hacia la figura. El hombre sin rostro retrocedió ligeramente, como si hubieran tocado una fibra sensible. La valentía de Tomás lo impulsó a avanzar, sosteniendo una cruz en alto. El hombre sin rostro, sin expresión distinguible, parecía observarlo con esos ojos vacíos. Era como si estuviera evaluando su determinación, su pureza y su propósito. Tomás sintió el peso de todos los relatos, de todas las víctimas, aplastándolo bajo la mirada invisible de aquella entidad. La verdad saldrá a la luz, murmuró Tomás, sabiendo que estaba en el umbral de un descubrimiento o de un destino espantoso. La figura comenzó a avanzar nuevamente hacia él. En un último esfuerzo, Tomás leyó un pasaje del libro antiguo en su mano, palabras que supuestamente podrían desvanecer la oscuridad. El hombre sin rostro titubeó, y luego, con un sonido que era una mezcla de susurro y un grito ahogado, la figura se desvaneció en el aire, como si fuera humo disipado por el viento. Tomás cayó de rodillas, exhausto y tembloroso. La horrorífica presencia había desaparecido, pero el ambiente estaba cargado con una sensación de sacrificio y triunfo sombrío. Con una mezcla de alivio y duda, Tomás se levantó y apagó las velas. Sabía que había enfrentado algo que desafiaba toda razón, algo que quizás nunca podría ser completamente comprendido. Sin embargo, el encuentro había dejado una marca indeleble en su alma, una conexión con el misterio oscuro que había acosado a San Felipe por generaciones. De regreso en el pueblo, Tomás compartió su experiencia con los ancianos y aquellos que aún tenían esperanza. Aunque algunos celebraban el aparente fin del terror, otros mantenían una reserva cautelosa, conscientes de que las leyendas raramente se erradican tan fácilmente. La historia se propagó rápidamente, y aunque muchos encontraron consuelo en la victoria de Tomás, en el fondo de San Felipe quedaba una sombra, la misma duda que había guiado al investigador desde el principio. ¿El hombre sin rostro había sido derrotado de verdad? ¿O era simplemente otra historia más en la interminable leyenda de terror que acechaba en la memoria del pueblo? Tomás, atormentado por los recuerdos y las visiones de aquella noche, comprendió que su batalla podía haber tenido éxito temporalmente, pero la esencia de la leyenda perduraría. Y así, dejó San Felipe, no sin antes advertir a aquellos que permanecían, que aunque el hombre sin rostro se hubiera desvanecido, la oscuridad tenía muchas formas y muchos nombres, y siempre regresaría. Capítulo 6. El legado de la leyenda.
El enfrentamiento entre Tomás Rodríguez y el hombre sin rostro se había convertido en un evento histórico en San Felipe. Sin embargo, pese a la aparente dispersión de la ominosa figura, las cicatrices y el impacto de su presencia persistían en el pequeño pueblo. La comunidad, una vez unida por el miedo, ahora buscaba reconstruir sus vidas y encontrar una nueva normalidad. Los primeros días tras la desaparición del hombre sin rostro estuvieron llenos de esperanza y alivio. Los habitantes comenzaron a salir de sus casas más temprano, y las patrullas nocturnas se volvieron menos frecuentes. Había una sensación palpable de que una niebla opresiva se había levantado, permitiendo que la luz del día regresara a las vidas de las personas. Sin embargo, este alivio venía acompañado de una sombra de incertidumbre. El padre Antonio, el sacerdote que había liderado a los habitantes en oración y vigilia, llamó a una reunión especial en la iglesia. Personas de todo el pueblo se congregaron para escuchar sus palabras. Con voz grave y reflexiva, el sacerdote habló sobre la importancia de recordar los eventos recientes no solo como una advertencia, sino también como un recordatorio de la fuerza colectiva y la fe que los mantuvo juntos. El hombre sin rostro puede haber desaparecido, pero las leyendas tienen una forma de arraigarse en nuestras almas, dijo Padre Antonio. Es nuestra responsabilidad mantenernos unidos, fortalecer nuestros lazos y protegernos mutuamente. Mientras tanto, Tomás, el investigador que había enfrentado al hombre sin rostro, se encontraba en un estado de reflexión profunda. Sabía que su confrontación con la entidad era solo una parte de una historia más grande y continua. Decidió dejar el pueblo, pero no sin antes dejar un legado de preparación y aprendizaje para los habitantes de San Felipe. Antes de partir, Tomás se reunió con los líderes del pueblo y compartió con ellos sus descubrimientos y teorías. Les enseñó sobre los símbolos y rituales que podrían protegerlos de amenazas similares en el futuro. También sugirió que crearan un archivo detallado de los eventos, para que futuras generaciones pudieran aprender y estar preparadas para cualquier resurgimiento del mal. La comunidad tomó en serio sus consejos y decidió establecer un grupo de vigilancia permanente, no tanto para patrullar físicamente sino para mantener viva la memoria y la vigilancia preventiva. Se crearon manuales y guías basadas en los documentos de Tomás, y se distribuyeron entre los habitantes. La educación y la preparación se convirtieron en armas tan importantes como cualquier otra medida de seguridad. Con el tiempo, las heridas de San Felipe comenzaron a cicatrizar. La vida volvió gradualmente a una apariencia de normalidad, pero el recuerdo del hombre sin rostro nunca se desvaneció por completo. Las historias seguían contándose, especialmente a los más jóvenes, como una advertencia y una lección. Se convirtió en una parte integral del folclore local, una mezcla de terror y enseñanza que mantenía vivos a los desaparecidos en la memoria colectiva. Años más tarde, el pueblo celebró una misa en honor a aquellas almas que se habían perdido durante el terror del hombre sin rostro. Familias y amigos se reunieron para recordar a Ernesto, Clara, Pedro, Doña Carmen y tantos otros. Fue un momento de solemnidad y de sanación, una promesa de nunca olvidar y siempre protegerse mutuamente. El legado del hombre sin rostro se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana frente al miedo y la adversidad. Aunque su figura no se veía más, su sombra seguía siendo una advertencia constante, un recordatorio de que el verdadero poder del mal está en el miedo que puede sembrar en los corazones. San Felipe siguió adelante, sus habitantes más sabios y más unidos que antes. La leyenda del hombre sin rostro, aunque sombría, se convirtió en parte de su identidad y con ella, la fortaleza de un pueblo que aprendió a enfrentar sus miedos juntos. La iglesia, las historias y las medidas de seguridad establecidas por Tomás se mantuvieron como pilares de una comunidad que prometió nunca más dejarse vencer por la oscuridad sin luchar juntos hasta el final.